Hola chicos, bienvenidos a Jaime Cocina Fácil. El día de hoy vamos a preparar estas deliciosas costillas de puerco. Una la vamos a hacer barbecue y otra simplemente la vamos a dejar seca para que ustedes tengan las dos opciones y las puedan cocinar de la forma que a ustedes les guste. Entonces ahora sí, comencemos con la receta. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a checar si ambas de nuestras costillas tienen esto que se ve aquí, que es la parte de costilla o de donde están los huesos. Esta, como pueden ver, de los dos lados es simplemente carne, no tiene hueso. Esta sí, les voy a mostrar la parte de atrás. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, esta tiene una pequeña capa aquí encima de los huesos, por ahí la pueden ver. Entonces hay que arrancársela y hay que limpiarla porque esta parte es un poco dura. Entonces ayúdense con la mano, con el cuchillo, con lo que se les haga más fácil para poder quitársela y que se vea de esta manera. Y ahora sí, vamos con el siguiente paso. Y bueno chicos, ahora sí vamos a hacer lo que es nuestro sazonador y vamos a empezar con 2 cucharadas de sal, 2 cucharadas de pimienta negra, 2 cucharadas de ajo en polvo, 1 cucharada de comino en polvo y finalmente 2 cucharadas de paprika. Y ahora sí, simplemente combinamos todo. Y bueno, como pueden ver, ya tenemos aquí nuevamente lo que son nuestras costillas de puerco. Les voy a dar un tip. Yo voy a utilizar un poquito de este líquido que se llama Liquid Smoke. Esto le da un sabor ahumado a nuestra carne. Entonces, si ustedes lo pueden encontrar, háganlo. Y si no, no se preocupen, el resto del proceso es exactamente lo mismo. Entonces, simplemente aquí tengo un poquito, 2 cucharadas de ese Liquid Smoke. Y simplemente le voy a poner a las costillas de los dos lados. Y bueno, una vez que hayamos puesto lo que es el Liquid Smoke, recuerden, si ustedes lo pueden conseguir, le da un sabor muy rico, ahumadito. Pero si no, el procedimiento es exactamente lo mismo, simplemente déjenlo fuera. Ahora sí, vamos a poner lo que es nuestro rub o sazonador que hicimos anteriormente. Simplemente se lo vamos a poner arriba, que quede más o menos bien cubiertas, que le quede una costra delgada y hay que frotarlo para que se le meta bien y se le pegue bien a la carne. Y bueno, una vez que ya nuestras costillas estén listas, ya las vamos a meter al horno. Debe de estar el horno precalentado a 375 grados Fahrenheit y van a ir al horno aproximadamente por 1 hora, hora 15 minutos. Y bueno chicos, como pueden ver, ya tengo ahí lo que son mis costillas, las 2 piezas. Recuerden, simplemente pónganlas en la misma raca del horno para que se horneen sin cubrirlas, sin nada, por 1 hora 15 minutos a 375. Y asegúrense de que abajo, aquí, le pongan una charola para que escurra todo lo que es la grasa y los líquidos y no se les embarre tanto el horno. Entonces por ahí los vamos a dejar 1 hora 15 minutos y regreso con ustedes. Y bueno, en lo que nuestras costillas se cocinan por primera vez, aquí ya tengo una olla donde puse 1 taza aproximadamente de salsa ketchup. Vamos a hacer lo que es nuestra barbecue. A esto le vamos a agregar 1 cucharada de mostaza aproximadamente, 1/4 de taza de vinagre de manzana, 2 cucharadas de azúcar, 1 media cucharadita de sal, 1 cucharada de salsa inglesa, media cucharadita de pimienta cayena. Y aquí les va un truco, le voy a poner 1 cucharada de tamarindo, de pulpa de tamarindo. Esto le va a dar un sabor muy rico. Y simplemente vamos a mezclar todo perfectamente y vamos a esperar a que hierva. Y bueno, ya después de dejar hervir lo que es nuestra salsa barbecue por 8 minutos, ya está lista. Les voy a mostrar ahí qué textura tiene. Y bueno, si se les engruesa un poquito, simplemente agréguenle 1 o 2 cucharaditas de agua y ustedes la van a dejar tan gruesa o tan espesa como a ustedes les guste. Y bueno, mis costillas ya casi llevan 1 hora y cuarto, así que voy a preparar lo que es mi charola. Primero que nada, le voy a poner un pedazo de aluminio a la parte de en medio. Esto nos va a ayudar a regresar las costillas para que se terminen perfectamente de cocer. Entonces, un pedazo de aluminio. Yo le voy a poner uno de este lado.
Ahora sí le vamos a también a poner un pedazo de papel antiadherente en la parte del medio. A mí me gusta que las costillas no toquen mucho el aluminio porque después hay aluminios que se les pegan y no queremos comernos eso. Ahora sí vamos a regresar lo que son nuestras costillas. Aquí hay una, aquí está la otra. Ahora sí ya nuestras costillas están aquí, le vamos a poner lo que es el líquido. Yo voy a utilizar una taza de cerveza para que se sigan cociendo y no se sequen tanto. Si ustedes no quieren poner cerveza, le pueden poner caldo de pollo o simplemente agua. Y ahora sí, nuevamente le voy a poner otro pedazo de papel antiadherente y voy a cerrarlas. Y bueno, una vez que nuestras costillas estén perfectamente envueltas, las vamos a regresar al horno a 350 grados por 1 hora y media o 1 hora 20 minutos aproximadamente, hasta que estén ya bien cociditas. Así que en un ratito los veo. Y bueno amigos, ya pasó 1 hora y 20 minutos. Ahora sí, ya las saqué del horno. Las vamos a destapar. Y les voy a mostrar qué tan suavecitas están. Y si pueden ver, el cuchillo entra bien fácilmente. Realmente ya están bien suavecitas ambas de ellas. Y como les dije, una de ellas no lleva barbecue, pero le voy a poner a la otra barbecue. Entonces ya aquí tengo la salsa barbecue que hicimos anteriormente. Se la voy a poner a una de ellas y las vamos a regresar al horno igual 350 grados. Y vamos a estarle poniendo salsa barbecue a esta cada 5 minutos. Unas 3 veces para que se vaya caramelizando y quede bien bonita. Y la otra se va a seguir dorando y va a quedar también bien doradita, bien rica. Así que la voy a meter al horno. Va a durar aproximadamente 15 minutos. Cada 5 minutos pónganle barbecue a esta y después los veo. Y bueno, ya después de 15 minutos ya nuestras costillas ya están listas, ya están bien cocidas. Y como pueden ver, esta tiene una costra de buen color y esta está bien caramelizada por la salsa barbecue. Así que ahora sí, vamos a servirlas. Y bueno, como pueden ver, nuestras costillas ya están listas, ya las porcioné en huesitos de 2, más o menos esa es la porción correcta. Y lo voy a acompañar con una ensalada de col o de repollo, que en inglés se llama coleslaw, súper rica. Les voy a dejar por aquí también el enlace para que puedan ir a checar esa receta si ustedes gustan. Y recuerden que si les gustó el video no se olviden de regalarme un like, también compártanlo y si son nuevos por aquí los invito a que se suscriban y aprieten la campanita para que no se pierdan el próximo video que estaré subiendo por este canal. Por el momento me despido, espero que todos estén bien, muchas gracias y provecho.